Hola, bienvenidos a un episodio más de Amigo Ikigai. El día de hoy tengo de invitado a... Mi nombre es Lenin Cardona Puerta y vengo de Medellín y aquí estoy a tus órdenes para explicarte absolutamente todo lo que quieras saber. ¿Cuántos años tiene Lenin? Yo tengo 51 años, próximo a cumplir 52. ¿Qué signo eres? Virgo, por supuesto, el mejor signo de zodiaco. En este episodio vamos a tratar de seguir descubriendo qué es Ikigai y cómo tener amigos Ikigai en tu vida puede hacer muchos cambios. Ya en el primer capítulo hablamos con Takenori que nos explicó un poquito lo que era Ikigai, que él nos explicó que era pues un momento de plenitud. Pero resulta que en las redes, he investigado un poco más sobre Ikigai y hay libros, hay videos que hablan sobre un diagrama para descubrir tu Ikigai. El diagrama se hace con cuatro círculos y tienes que ir como anotando en cada círculo algunos detalles como qué es lo que amas, lo que el mundo necesita, por lo que te pagarían, en lo que eres bueno, y entonces ya el círculo se va cerrando. En otro episodio les voy a hablar sobre ese diagrama por si lo quieren hacer ustedes. Pero bueno, en los círculos de adentro, entonces ya entramos a hablar de lo que es tu misión, tu vocación, tu profesión y tu pasión. Eso es lo que a este lado del mundo hemos hecho pues como para entender un poquito el concepto de Ikigai, porque es un concepto japonés que no es como tan fácil de traducir directamente a otro idioma. Con la historia o las historias que Lenin nos va a compartir, quiero que ustedes entiendan cómo la pasión, la profesión, la vocación y la misión juntas te pueden llevar a, sí, a convertirte en esa persona vitamina. Yo, por ejemplo, en este momento le quiero preguntar a Lenin, Lenin, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál crees que es tu pasión? Yo tengo muchas pasiones. Soy apasionado por el deporte, soy apasionado por el trabajo, por la disciplina y además por el servicio. Yo creo que el servicio es una de las grandes pasiones que más me identifican a mí como ser y son las que más me dan satisfacción. ¿Cuál crees que es tu misión? Mi misión, yo creo que es servir a la humanidad, al planeta. Bueno, porque la vocación y la profesión me parecen como muy similares. ¿Cuál es tu vocación y tu profesión actualmente? Bueno, mi profesión actual, yo soy de profesión ingeniero de sistemas, nada que ver pues con, o quizás mucho que ver porque los sistemas desde alguna manera, desde lo tecnológico, se enfocan o abarcan muchas de las actividades del ser humano. ¿En qué trabajas actualmente? ¿Tú estás trabajando ahorita? ¿O en qué estabas trabajando antes? Bueno, yo he sido servidor público por alrededor de 20 años y he trabajado siempre con el gobierno nacional en Colombia. Yo conocí a Lenin en una clase de acroyoga porque a mí me gusta pues practicar todas estas cosas y la verdad es que Lenin era uno de los mejores de todo el grupo. Quedamos en contacto y hace poco Lenin vino a visitarme y estábamos en un taxi compartiendo historias, historias que uno habla con cualquier amigo, y cuando me empiezas como a contar cómo es toda tu vida, yo dije, pero este hombre, ¿a qué horas hace todas esas cosas? Cuéntanos un poquito qué es Lenin, quién es Lenin. Bueno, como les había dicho inicialmente, soy un apasionado por el deporte, por el trabajo y tengo vocación de servicio. Entonces, Lenin Cardona se identifica como una persona muy trabajadora, muy deportista. Creería yo que soy un adicto al deporte. Practico muchas actividades deportivas y también me encanta muchísimo viajar. He recorrido por todo el mundo, he recorrido por Asia, por América y también me encanta la aventura. Entonces, esa es otra de mis pasiones también de las que quizás obvié al inicio, pero también me encanta mucho, mucho viajar. Los idiomas, viajar y conocer de las otras culturas. Por esa razón estuve viviendo un tiempo en Noruega, otro tiempo en Corea, otro tiempo en los Estados Unidos y además también una de mis viajes aventuras de los cuales tengo muy buenas memorias es un viaje que hice a los Estados Unidos desde Colombia en bicicleta. Bueno, esa es una aventura de la cual
me parece muy importante recalcar acá porque esta aventura como tal, además de estar conociendo culturas y estar haciendo deporte, que es otra de mis pasiones, también aprendiendo de mí mismo, estoy interiorizando. Para mí un viaje en bicicleta desde Colombia hasta los Estados Unidos, que tardó un año, me sirvió muchísimo para conocerme a mí mismo. Esto era como una meditación el día a día, al pedalear, cada pedalazo que daba, todos los olores y colores y temperaturas que me encontraba en el camino siempre me estaban enseñando muchísimo a encontrarme a mí mismo. Lenin, ¿tú naciste y creciste en qué tipo de familia acá? Bueno, hablemos como clase baja, media, alta, no sé cómo preguntar eso, pero ¿qué tipo de familia? ¿Cómo era tu familia? Nací y estuve hasta mis 18 años en un pueblo muy pobre, no por los recursos, porque es un pueblo muy rico en recursos, pero en la parte económica sí realmente hay bastantes dificultades. De una familia muy numerosa, como la mayoría de las familias paisas, soy el cuarto de esta familia de 8, o sea, soy el de la mitad. Yo diría que estaría en el extracto número 1. Para los que están escuchando este podcast y no son de Colombia, no saben qué es estrato número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sé, creo que hasta existe el número ocho, pero los estratos en Colombia es como dividimos acá, pues, ¿cómo se podría decir eso, Lenny? Es como se divide económicamente los sectores. Sí, exacto. En Colombia se divide económicamente como las personas estrato uno tienen menos recursos y pues y va subiendo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí esa pequeña explicación para los que no son colombianos. Te estoy preguntando en qué tipo de familia creciste, porque cuando yo hablo sobre amigos Ikigai, yo digo, son estas personas que te muestran que para hacer lo que quieres no tienes que nacer, por ejemplo, en una familia rica. Te estoy preguntando, pues, en qué tipo de familia naciste, porque quiero que todos sepan que una persona que ha viajado tanto, pues nació en una familia como la que tú naciste. Quiero que me cuentes una de esas historias de viaje porque sé que tienes un montón. Cuéntame una de esas historias que tú dices, jue madre, podría escribir una serie de Netflix con esta historia. Bueno, yo tengo muchas historias y creo que todas las historias de viajes que tengo, como las he hecho de una manera de aventura, todas son muy interesantes. Pero ahorita voy a centrarme en contarles sobre mi viaje a Noruega. Yo después de saber, de ser de un pueblo de Colombia donde hace bastante calor, en la época que yo hice la solicitud o que yo quise viajar a Europa, había muchísimas dificultades en mi país, entonces por esa razón nosotros vivíamos en una cárcel, por así decirlo, que se llamaba Colombia. Nosotros no teníamos la posibilidad, los colombianos, de salir del país, porque cada que uno salía del país a vacacionar, siempre los colombianos se quedaban. Y muchas personas que salieron del país en esas épocas salían también a delinquir. Entonces, por esa razón se nos hacía muy difícil que nos dieran una visa para salir del país. Entonces, en repetidas ocasiones hice la solicitud de la visa porque yo tenía unos parientes lejanos que vivían en Londres y mi intención era estudiar inglés, hasta que finalmente, después de la tercera vez que me negaron la visa, yo practicaba un deporte extremo que se llama parapente y tuve la oportunidad de representar al país en este deporte en Europa y fue así como pude conseguir yo la visa. La visa me la consiguió el instituto, el Ministerio de Deportes hoy día y por esa razón pude yo salir de mi país. Esto era una competencia que había en Islas Canarias en Europa, en España. Por 2 semanas y yo solamente duré 2 días y luego me escapé. Como lo hacen muchos de los migrantes que no pueden salir de sus países. Pongo de ejemplo a los cubanos, que muchos de los cubanos deportistas hacen lo mismo y se escapan una vez, pues los tienen la oportunidad de pisar otro país en sus competencias. Entonces yo hice exactamente lo mismo. Mi intención era viajar hacia Inglaterra, pero viajando por Europa, intentando ingresar a Inglaterra, que no era era parte de la Comunidad Europea, pero requería una visa especial y no estaba incluido entre la Schengen, entonces no podía entrar libremente con la visa que tenía.
hice el intento por ingresar a Inglaterra y cuando pasé por Noruega dije, bueno, esta puede ser otra alternativa de vida, esta puede ser otro lugar donde yo pueda vivir y me quedé a vivir en Noruega. Solicité asilo político. Estuve en esta condición de asilo por 4 meses y posteriormente renuncié a él porque tenía que quedarme 7 años en esto y me escapé de los campos de refugiados y estuve de manera ilegal viviendo en Noruega, haciendo trabajos ilegales. Allí estuve viviendo por el espacio de un año y fue una experiencia muy, muy, muy maravillosa porque para mí enfrentarme a un país donde el clima es totalmente diferente, pues comparado con Colombia, el clima, el idioma. Voy a contar algunas anécdotas que me pasaron cuando viví en Noruega. Yo la primera vez que tuve la oportunidad de recibir un mercado por el estado noruego, recibí en la casa donde vivía una cantidad de implementos de aseo, de comidas y en esos venía un tubo de una crema que para mí era crema dental y yo la puse en el baño y cuando fui a cepillarme con esa crema dental era caviar. Es una de las maneras cómo se come el caviar en Noruega en unos tubos que parecen crema dental. Bueno, yo como no conocía el idioma y todo venía en noruego, entonces tuve esa experiencia de cepillarme con caviar un día cuando lo sentí salado y con un sabor extraño. Entonces fue que me dio por investigar qué era y me di cuenta que era comida. Eso era para ponerle a las galletas. Pues, o sea, el caviar es una cosa acá carísima y allá que lo comen normal, no entiendo. El caviar es una de las comidas más típicas en los desayunos noruegos. El caviar, el salmón ahumado y el caviar que para nosotros es uno de los platos más exquisitos y más costosos, para allá se come al desayuno común y corriente. Innumerables anécdotas, como todo colombiano, para los que no saben, nosotros creemos que sabemos hacer de todo. Conseguí un trabajo también con unos italianos y me dijeron que si yo sabía, que yo dije que yo sabía hacer pisos, pero era porque tenía un primo en Colombia que hacía pisos. Yo creí que podía hacerlo con una explicación por teléfono y empecé a trabajar en una construcción, a poner un piso y por llamadas telefónicas me iban indicando mi primo cómo poner este piso. Y hay un material posterior cuando uno pega los pisos que se llama la lechada. Y esto es una mezcla de un material que es el material que va por las ranuras de cada baldosa. Y como me había tomado la tarde, yo puse ese material pensando que al día siguiente iba a despegarlo. Pero al día siguiente esto estaba, o sea, ni siquiera con una máquina pude despegarlo y esto fue un trabajo que yo perdí y, mejor dicho, fue más costoso el arreglo que el mismo contrato que había conseguido esa vez. Como lo dije anteriormente, yo te conocí en una clase de acroyoga. Ustedes si ven a Lenin, Lenin está así, o sea, súper fuerte y yo de una me di cuenta pues que era una persona que se dedicaba al deporte. Ya ahorita hablando más, mirando su Instagram, que son puras fotos montado en bicicleta, corriendo maratones, yo dije, hijo de madre, Lenin, o sea, Lenin se dedica al deporte, ok, ya. Luego, hablando más con él, me doy cuenta que él no se dedica al deporte, que el deporte solamente es como un hobby. ¿Cómo llegaste al deporte? ¿A qué edad? ¿A qué edad llegaste o sea, a meterte como en ese tema, a interesarte por eso? Yo he hecho deporte desde muy niño. Una de las clases favoritas en mi colegio eran las clases de educación física porque me encantaba trotar, siempre me encantaba, siempre era el mejor, tanto en deportes como en idiomas. Entonces, por esa razón es que aún sigo practicando todos los deportes que sean posibles. No hay día que yo no haga una actividad deportiva. El día que no la haga es como si hubiera sido un día perdido de mi vida. Entonces, actualmente estoy practicando atletismo, ciclismo, tenis de campo, voleibol, polos, absolutamente todos los deportes que me encuentren en el camino los estoy practicando. Ahorita mismo voy para el mar
a practicar windsurf, kitesurf, que son los deportes acuáticos, y cuando estoy en la nieve también hago el esquí, el snowboard. Ahora quiero saber una historia o no sé si puedes contarnos dos historias de viaje más reciente. Historia de viaje reciente. Una vez renuncié a mi trabajo porque quería descansar un poquito. Estaba trabajando en el gobierno nacional, renuncié a mi trabajo porque quería tomarme un break o dedicarme solo a los negocios personales que tenía. Pero un fin de semana cualquiera tomé una bicicleta para ir a rodar por la ciudad y finalmente terminé en un pueblo, en el pueblo seguido después de Medellín, y así me fui yendo poco a poco al pueblo siguiente y finalmente hice un recorrido desde Colombia, desde Medellín, Colombia, hasta Los Ángeles, California, en bicicleta, pasando por todo Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Belice, México, y llegar a los Estados Unidos. Así pues que hice un recorrido de 21.000 kilómetros, 10 países por espacio de un año, en el cual, como les había mencionado antes, tuve cada día era una experiencia de vida. El solo hecho de saber, de pensar qué voy a comer cada día, dónde voy a dormir, qué voy a hacer y cuántos kilómetros voy a recorrer, esto es bastante, bastante enriquecedor porque me está llenando siempre de conocimiento o de servicio o de actividad física. Entonces, todas estas experiencias son bastante, bastante em, satisfactorias. Ah, Lenin, tú viajas mucho actualmente. ¿Tú nos puedes contar de dónde sale el dinero para costearte estos viajes? Porque uno ve a Lenin y pues porque tenemos amigos en común. Las personas dicen como ese hijo de madre, ¿cómo hace? Porque te vemos trabajar poco, pero de pronto es que nosotros no te vemos y sí trabajas, pero dinos por favor. Sí, no, yo sí trabajo muchísimo. Lo que pasa es que cuando estoy trabajando, nunca publico realmente lo que trabajo. Yo simplemente publico en mis redes sociales solo mis actividades de ocio. Entonces es lo único que está viendo cada persona, que todos mis seguidores solamente están viendo cuáles deportes practico o a cuáles fiestas voy. Y nunca estoy publicando mis trabajos. Pero sí, efectivamente, ¿de dónde sale el dinero? Del trabajo. Yo generalmente trabajo uno o 2 años y posteriormente saco unas vacaciones de 2, 3 meses y así es como sustento mis viajes. Y también porque tengo mis negocios personales en los cuales dejo rodando mientras yo estoy viajando. Pero de hecho no se requiere tanto dinero para viajar. Yo hago cuentas y cuando estoy en un sitio o cuando estoy viviendo en mi ciudad, necesito más dinero para vivir que cuando estoy viajando. ¿Por qué? Porque cuando estás viviendo en un sitio, tienes que pagar una renta, tienes que pagar, no tienes, pero sí generalmente, habitualmente sales a cenar en un restaurante que tiene costos, te vas a una fiesta y hay que gastar en licor, y cuando estás viajando busca lo más económico. Yo, por ejemplo, cuando salgo a viajar en bicicleta, tengo mi camping, entonces ahí se economiza uno un poco de dinero, y además cuando estás viajando en bicicleta obviamente no tienes que pagar transporte, entonces es un estilo de vida más básico y más económico para vivir. No sé si fue en esa conversación de taxi, pero me contaste que tuviste una empresa Lenin Jeans, que vendías jeans, ¿o cómo era eso? No, pero esta es un negocio que yo tenía cuando la economía de Venezuela era superior a la de Colombia, o sea que estamos hablando de los años 90, cuando aún la economía de Venezuela era superior a la de Colombia. Entonces comercializaba con ropa para Venezuela, y aquí tuve mi propia marca que se llamaba Lenin Jeans, y era muy rentable porque la diferencia estaba 8-1 en esa época. Hoy está como a 300
a uno, pero a diferencia de que Colombia tiene un poder adquisitivo superior al de Venezuela. Mejor dicho, Lenin es súper rebuscador. ¿Has vendido otras cosas o has emprendido algo más además de lo de los jeans? Sí, no, yo he tenido una cantidad de negocios, academia de conducción, tuve escuela de parapente, bar, restaurante, hotelería. Me he movido en muchísimos campos, he sido guía turista, de turismo, he tenido absolutamente una cantidad de actividades económicas en las cuales me he desenvuelto, pero la verdad, la mayoría de actividades que hago siempre son para servicio, de servicio al cliente o para servir a la comunidad, y muchas de las actividades a las cuales me dedico no las hago por obtener un recurso económico, sino más por que me den una satisfacción personal. Antes de terminar este podcast, yo no quiero irme sin que nos cuentes otra historia que podría ser como el segundo episodio de la serie de Netflix, si tu vida fuera una serie de Netflix. ¿Cuál sería ese segundo episodio? Cuéntanos una historia así que dices, fue madre, yo hice eso. Bueno, tengo una historia de vida, una historia de servicio que es bastante interesante y que me llenó de muchísima alegría y satisfacción poder lograr lo que hice. Fue un reto bastante interesante. Yo tengo, en uno de mis negocios, tengo una casa le rento por habitaciones para extranjeros, y cierta vez llegó una norteamericana que se llama Erika Brook. Ella llegó a vivir a mi casa y nos contactamos por teléfono. Hablaba, por ser americana, no hablaba absolutamente nada de español y llegó a vivir a mi casa. Entonces le pregunté que cuáles eran sus orígenes y me dijo que era colombiana. Entonces, vaya sorpresa, porque una colombiana y que no habla español, eso me dejó un poquito más intrigado, y ahí ahondé más en las preguntas y a hacerle a ella, a decirle por qué si era colombiana no hablaba español, y me dijo, es una larga historia. Posteriormente, ella me dijo que había sido adoptada por una familia norteamericana cuando era una bebé y por esa razón no hablaba español. Posteriormente, después, como a los 3 meses, se le había vencido la visa para estar en Colombia. Y yo, cuando eso, vivía en Bogotá, y se comunicó conmigo para decirme que necesitaba ir a Bogotá para renovar la estadía en Colombia, y que si le podía conseguir un hotel para quedarse. Yo le dije que yo tenía una habitación disponible en mi casa en Bogotá, y esta chica se quedó, y allí tuvimos la oportunidad de saber un poquito más de su historia, y me comentó que la razón por la cual ella estaba en Colombia era porque quería conocer sus raíces biológicas. Yo le pregunté que cómo lo iba a hacer, y me pareció un poquito dispendioso de la manera como ella pensaba. Quería ir a cada una de las notarías que tiene Colombia, que son muchísimas en el país, y esto iba a ser un trabajo casi imposible. Ella, la única información que tenía era su fecha de nacimiento y el nombre que le habían dado de su nacimiento sus padres biológicos, que era Graciela Tibaquirá. Y sus padres no querían darle más información porque no querían absolutamente nada, que ella se diera cuenta quién eran sus padres biológicos, y por esa razón le ocultaran toda información que pudiera dar. Era bastante complejo. Como yo trabajaba para el Estado colombiano, tenía mis contactos en la registraduría, y pude hacerle un filtro de todas las personas que nacieron en esa época, en ese año, en esa fecha, con el nombre de Graciela Tibaquirá. Y vaya sorpresa, solamente había una persona, y era en la ciudad de Bogotá, que había sido registrada con ese nombre en esa fecha, y era en la notaría décima del circuito de Bogotá. Solamente aparecía el nombre de la madre, pero no aparecía el nombre de padre, y con su respectivo número de identificación. Aquí ya tenía información suficiente para hacer una búsqueda de esta señora, de Alicia Tibaquirá, era su madre biológica. Pues si era la única persona, esta tenía que ser. Me fui a verificar con este nombre y cédula los antecedentes disciplinarios y penales que tenía esta señora, y vaya sorpresa. Había un récord de criminalidad de alrededor de 15 procesos
y conseguí copia de algunos de los expedientes con el fin de verificar si encontraba alguna dirección registrada para iniciar la búsqueda de esta señora. O daba a entender que esta señora era un habitante de calle y que delinquía en las calles de Bogotá, lo que hizo un poco más dispendioso la búsqueda de esta señora. Pero aún así, yo seguía con mi labor investigativa. Esto me generó una gran inquietud y cada vez sentía yo más ganas de ir a buscar a esta señora porque era todo un misterio alrededor de esta señora. Erika Brooke venía con Cliff, su novio, a hacer esta tarea tan dispendiosa de buscar a sus padres biológicos y ninguno de los dos hablaba español. Esta era una situación bastante compleja para ellos, obvio, por no hablar nuestro idioma. Por esta razón a mí me tocaba acompañarlos a toda hora para poder servir de traductor y además para ayudarle a buscar en los lugares más peligrosos de la ciudad. Era la indigencia y además que tocaba hacerlo de noche, porque yo tenía que laborar durante el día y en las horas de la noche era que me quedaba espacio para ir a emprender la búsqueda. Esto fue una tarea bastante difícil, hacer esta investigación porque nos tocó meternos en los lugares más peligrosos de la ciudad. Y Bogotá es una ciudad bastante peligrosa. Para los que no lo conocen, Bogotá tiene unos sectores, un sector que se llama el Bronx, donde solo hay drogas, prostitución, criminalidad, y allí nos tocó ir a buscar la primera noche. Preguntando de indigente o de habitante de la calle, en habitante de calle, nos llevaron a este sector del Bronx, donde no estaban muy contentos los que manejan la seguridad porque no nos creían que nosotros estábamos en esa labor de investigación, sino que era haciendo otra labor investigativa quizás para ellos. Estuvimos en una situación bastante compleja porque allí nos detuvieron los de la seguridad del Bronx y hasta que no se dieron cuenta que realmente nosotros era buscando la madre de Graciela, no nos dejaron salir a eso de las 2 de la mañana y nos advirtieron que no podríamos ingresar a este sector si no era con su previa autorización. Al día siguiente, ellos mismos, los mismos de seguridad del Bronx, les sugirieron a ellos que fueran durante el día y que ellos mismos se encargarían de ayudar a encontrar a la señora. Y obvio, por mi trabajo, por mi responsabilidad laboral, no podía acompañarlos. Entonces ellos fueron por sí solos y les estuvieron buscando todo el día, pero nunca pudieron conseguir. Ellos sacaron copia de la cédula que ya habíamos adquirido en uno de los expedientes y no se pudo conseguir, o sea, no hubo ningún acierto con la búsqueda. Al día siguiente me regresé a los juzgados a conseguir unos expedientes más antiguos de esta señora y en uno de ellos había un acto de criminal en una residencia en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, el barrio Pesebre de Ciudad Bolívar. Para los que no conocen Bogotá, se pueden dar cuenta cómo es de peligroso este barrio, barrio El Pesebre de Ciudad Bolívar. Ya aquí teníamos una pista más certera porque en una dirección residencial podían tener quizás información. Era el día viernes y después de mi trabajo los fui a acompañar. Ya era de noche y a estas horas de la noche ningún transportador quería, o sea, no había servicio público para este barrio y nadie quería llevarnos aunque le pagáramos dinero. Finalmente, un señor accedió y dijo que nos podía llevar a este barrio, pero que no nos podía devolver porque era demasiado peligroso para él. Y efectivamente eso hicimos. Nos fuimos en este carro, llegamos al barrio y se sentía un ambiente bastante difícil porque había personas armadas, pero aún así, aunque era bastante complejo, la gente nos trató muy bien, simplemente se cercioraron que nosotros no éramos un peligro para ellos y les comentamos la situación en la que andábamos y ellos mismos accedieron a ayudarnos a buscar a esta señora Alicia Tibaquirá. La dirección donde nosotros estábamos buscando a la señora Alicia no coincidía, pero en estos barrios es muy común que cuando escuchan un extranjero, todo el mundo se aglomera, a, decimos nosotros en Colombia, a chismosear o a mirar, a curiosear, a ver de qué se trata lo que está pasando en estos barrios.
En esas llegó un niño de aproximadamente 10 años y dijo, yo tengo un compañerito en el colegio que es de apellido Tibaquirá, quizás puede ser de esa misma familia. Pues el apellido Tibaquirá no es tan común en Colombia, entonces era muy posible que fuese de su familia. El niño dijo que él vivía al otro lado del barrio y estos señores que nos estaban acompañando dijeron que para ellos era imposible cruzar ese barrio porque había unas fronteras invisibles. Fronteras invisibles es que están delimitados por criminales y unos criminales no pueden cruzar a los barrios de los otros porque allí inmediatamente puede haber una guerra. Pero el niño o el papá del niño dijo que sí podía ir a ese barrio porque tenía una hermana que vivía allá y que además porque el niño estudiaba en ese sector, que sí podía acompañarlos, pero durante la noche no era posible. Que si quería, podía hacerlo durante el día, al día siguiente, y efectivamente que coordinamos para que el señor lo recibiera el día siguiente a las 9 de la mañana, pero yo, por obvias razones, no podía acompañarlos porque tenía que trabajar. Y ellos fueron y se llevaron un celular con el cual estábamos en comunicación. Acuérdense en que ellos no hablaban español y el señor, por supuesto, no hablaba inglés. Entonces, mediante teléfono nos íbamos comunicando y fueron al lugar donde vivía el niño de apellido Tibaquirá y efectivamente allí era donde había vivido la señora Alicia Tibaquirá, pero hacía muchísimos años, pero una niña que vivía en esta casa les dijo que ella sabía dónde se encontraba ella en un lugar en el centro donde trabajaba con su mamá. Yo les pedí por teléfono que nos acompañara. Yo les pedí por teléfono que que los acompañara hasta el centro y que ellos fueron al centro y yo fui al centro a encontrarme con ellos. Pero la niña decía que no podía ir por allá porque la mamá no le daba permiso. Yo le ofrecí dinero y así accedió para que pudiera acompañarlos al centro de la ciudad en una estación de Transmilenio del transporte público de Bogotá, donde me encontré yo en las horas del mediodía que yo tenía un break de mi trabajo y allí nos encontramos y la niña nos desplazó hacia el lugar donde presuntamente se encontraba la madre de Graciela Tibaquirá. Al llegar allí, barrio San Bernardo de Bogotá, para los que conocen Bogotá, esta es una extensión más del Bronx de la ciudad, del que les había mencionado anteriormente, un lugar bastante deplorable por su cantidad de criminalidad, drogadicción, prostitución, venta y compra de armas, en fin, una cantidad de actos que, como bien sabemos, como se han visto en las noticias, es bastante peligroso. La niña al llegar allí nos dice que esperemos en la entrada del barrio y ella se va sola con su bebé de brazos que tenía escasos días de haber nacido y va adentro de este barrio y sale su madre a insultarla y a golpearla porque estaba metida en ese barrio sabiendo que no tenía autorización de ir allí. Ahí me tocó ingresar, a pesar de que no era permitido ingresar a ese sector, me tocó ingresar y con unos billetes en la mano pude convencerla de que era mi culpa y que yo le pagaba por haberla traído allí. Entonces, de esa manera, estuvo un poquito más tranquila y nos permitió que le explicáramos cuál era la razón de nosotros haber ingresado al barrio San Bernardo de la ciudad de Bogotá, donde está toda esta situación que les había mencionado. Bueno, al mencionarle esto, les dijimos a quién era que estábamos buscando y esta señora no la conocían por su nombre, sino por su apodo, que era la campeona. Fue así como empezaron a llamar a la campeona uno por uno y gritando por estos callejones que buscan a la campeona, oiga, que vino una gringa a buscar la campeona. Finalmente sale una señora de una de estas guaridas, rengueando con una vestimenta con una vestimenta bastante deteriorada. Se podía ver claramente que estaba en las drogas.
Cuando esta señora salió, yo le dije, campeona, mire, es que viene a buscarla a su hija de los Estados Unidos. Esta señora empezó a llorar, a decir que cómo era posible, que si ella era X o Y o en fin, otras personas, otras hijas de ellos que también habían sido adoptadas. Más bien, como decía ella, que se las había robado la policía por sin justa causa. Yo tenía que hacer una traducción entre se me hizo un nudo en la garganta porque ella inmediatamente empezó a llorar, el novio de Erika empezó a llorar y todos empezamos y yo no tenía fuerzas ya en mi voz para explicar todo lo que sucedía porque ellos no podían entender lo que cada uno decía. Ella decía que lo siento mucho, yo te amo. Y ella, la mamá decía, no te preocupes, yo te amo como estés, que sentía vergüenza que la viera así en esa situación, que ella no la había regalado, que ella se la habían robado, en fin, toda esta situación yo tenía que traducirla cada palabra que decía el uno y decía el otro de un lugar al otro. Y nos fuimos a comer a un restaurante a comer pollo y esta señora se ve que hacía muchísimo tiempo no comía, entre comillas, bien, porque hasta los huesos se quería comer. Y además pidió que le dejaran un pedazo de carne para llevar a mostrarle a los demás habitantes de calle que ella sí comía bien, que era cierto que la hija, que era su hija quien venía a conocerla. Bueno, como para culminar esta historia, ella es trabajadora social, trabaja en los Estados Unidos recuperando habitantes de calle y cómo no hacerlo con su propia madre. Entonces, aquí lo pudo hacer, pudo conocer un poquito de su historia, de su familia, de sus raíces. Se dio cuenta que tenía otros hermanos que también habían sido entregados en adopción. Esta historia, además, tiene muchas coincidencias. Casualmente, hay otra historia de estas, y es que como yo trabajaba de asesor para el gobierno nacional, la señora Alicia Tibaquirá nos consiguió información de, de sus demás familiares y habían personas de bien que estaban, que tenían una vida más normal y dentro de ellas había una hermana de Alicia Tibaquirá, o sea, tía de Graciela Tibaquirá, quien tenía una hija, o sea, prima de Graciela, que era ingeniera de sistemas y que iba a mi oficina para recibir asesorías. Entonces, esta es una de las primeras coincidencias en esta historia. Bueno, finalmente, si has escuchado el dicho, la vida es un pañuelo, aquí se va a ver realmente reflejado lo que es realmente este mundo, es un pañuelo. Yo había tenido como toda mi vida, he estado siempre compartiendo, toda mi vida no, pero sí desde muy temprana edad he estado compartiendo con extranjeros y he siempre compartido mi vivienda con gente de todo el mundo. En otra época de mi vida, yo había compartido apartamento con un amigo Garrett de los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, y siempre me había invitado a que lo visitara. Pasaron los años y finalmente se llegó la oportunidad de ir a los Estados Unidos porque tenía una novia norteamericana y estando en los Estados Unidos pasé a Nueva York a visitar a mi amigo Garrett. Entonces me comuniqué con Garrett y me dijo que nos podríamos ver al mediodía, que él trabajaba en tal oficina y yo fui a su oficina al mediodía para encontrarme con Garrett y estando en Nueva York también me di cuenta que Graciela estaba en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y también le dije que si nos podríamos encontrar, ella me dijo que nos podríamos encontrar en las horas de la tarde y que iba a pedir permiso a su jefe para encontrarse conmigo. Estando yo con Garrett en su oficina, tomándonos un café y hablando, que hacía muchísimos años no nos encontrábamos, llegó alguien, uno de sus colaboradores, a pedir un permiso para salir un poquito más temprano porque se iba a encontrar con un amigo y a sorpresa era Erika Tibaquirá.
Vaya qué coincidencia. Graciela Tibaquirá era la subalterna de Garrett de dos historias totalmente diferentes. Garrett, quien había compartido conmigo un apartamento en Bogotá, y Graciela Tibaquirá, a quien yo le había encontrado sus padres. Este mundo realmente es un pañuelo, porque en la ciudad de Nueva York y justamente encontrarme a Graciela Tibaquirá y a mi amigo Garrett compartiendo, laborando juntos, uno jefe del otro. Entonces, cuando yo me encontré con Erika, nos sorprendimos porque ella, yo inmediatamente, yo estaba de espalda a ella y escuché su voz, inmediatamente la reconocí y al girar me di cuenta que era Erika Tibaquirá pidiéndole permiso a Garrett para encontrarse conmigo y yo ya estaba en su oficina. Ella me preguntó, ¿pero qué haces aquí? Y yo exactamente lo mismo le pregunté, ¿qué haces tú aquí? Y luego Garrett me pregunta, ¿y es que ustedes se conocen? ¿Y cómo se conocen? Entonces les dije, esto es una larga historia. Y así empezó todo. Está buenísimo, Lenny, buenísimo. Eso es una clara muestra de que cuando tú estás conectado con tu misión, que digo yo que la misión siempre va muy guiada por el corazón, cuando juntas todo esto que es pasión, misión, vocación, profesión, tu corazón te lleva por donde debes ir. Y definitivamente es que no existen las coincidencias. Si yo me pusiera a hacer el diagrama para descubrir cuál es el Ikigai de Lenin, sin duda descubriría que el Ikigai de Lenin es servir, que sí le gusta hacer deporte, que le gusta bailar, le gustan muchas cosas, pero todo eso lo hace siendo leal pues a él, escuchando su corazón y bueno, pues sirviendo. Yo, sinceramente, no hubiera sido capaz de hacer nada de lo que Lenin hizo porque no podría haberme metido nunca al Bronx. Por eso, pues, es claro que el Ikigai de Lenin es servir. Por eso les digo yo que ustedes, los que estén escuchando este podcast, deben rodearse de personas que tengan un ikigai bien fuerte, que no siempre tiene que ser el ikigai de servir, no siempre tiene que ser el ikigai de ser un músico, no siempre tiene que ser el ikigai de ser un empresario, como lo era Gabriel, el anterior entrevistado, pero sí personas con ikigai. Para finalizar este podcast, quería preguntarte, Lenin, si yo te digo, piensa en una persona, un amigo que tenga Ikigai así como tú, ¿quién me dirías? ¿Quién es esa persona que está en tu vida que tú dices, esta persona también tiene bastante Ikigai como yo? Esa persona que tiene Ikigai todavía, aunque mi padre, yo creo que mi padre tenía ese gran don o era mi gran amigo Ikigai, que aunque haya fallecido, de todas maneras, para mí no ha fallecido y siempre es y será un ejemplo de vida. Como explícanos así un resumen, ¿cómo era tu padre? Mi padre era una persona muy aventurera que era multifuncional, era un de todito. Mi padre era una persona que le gustaba hacer de todo y sobre todo tenía una vocación de servicio enorme, de un corazón muy noble, era una persona demasiado trabajadora, demasiado activa y yo creo que yo saqué eso de él. Bueno, entonces aquí como podemos ver, no siempre el Ikigai cercano lo tiene un amigo, puede ser un familiar. Si tú que estás escuchando este podcast dices, jue madre, pero mi mamá y mi papá no son así. Por eso digo yo que es tan importante relacionarse con personas que sean amigos Ikigai. Lenin, por suerte, tuvo a su papá desde pequeño, pues como ese ejemplo. Pero si usted que está escuchando este podcast no tuvo esa suerte, pues tranquilo porque hay miles de personas que como Lenin tienen ese Ikigai, solamente tienen es que ir a buscarlas, salir
salir, métete a un curso. Yo estoy hablando pensando en mí, por ejemplo, que tengo este trastorno de ansiedad, que a veces tengo depresión, que digo, pero ¿dónde conozco a estas personas con Ikigai, estos amigos Ikigai? ¿Dónde se conocen? Estos amigos Ikigai se conocen saliendo, teniendo conversaciones con otras personas, descubriendo talentos que no sabes que tienes, así se descubren los amigos Ikigai. Bueno, pues esto ha sido todo por el podcast de hoy. No me queda nada más que agradecerle a Lenin por su tiempo, por compartirnos todas estas historias. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Amigo Ikigai. Que tengan muy buen día.